a la cual algún día pienso viajar para conocer esa hermosa ciudad. Aide, ¿de dónde eres tú? Voy a hacer una selección, ¿no? De todos, ¿ya, chicos? Aidecita Camaro González. No sé si pronuncia bien tu Es apellido. Heidi, profesor. Heidi, Heidi, ¿no? Ah, Heidi, dime Heidi. De ¿De acá de dónde? Ica, profesor. De Ica, mismo Ica. Sí, profesor, de acá de Ica. Muy bien, yo tuve la Uy, suerte. tremendo La suerte. calor. Sí, sí, Ica, lugar muy hermoso, muy acogedora. A ver, Clotilde, Clotilde Rodríguez Guamán. ¿Estás ahí, Cloti? Me imagino que sí te dice. Clotilde, ¿estás ahí? Sí, profesor, yo soy de Cucho. Ayacucho, muy bien, qué bonito. Una hermosa ciudad también a la cual no conozco, pero solo sé como referencia que es muy, muy interesante. Muy bien, gracias, hija. A ver, María Santiago, ¿de qué parte del Perú eres, hija? Hola, buenos días, profesor. Yo soy de Huánuco. Ah, Huánuco, un bonito lugar, de clima maravilloso. Tuve la suerte de viajar a Huánuco y conocer esa hermosa ciudad. Muy bien, no voy a preguntar a todos, chicos, en toda la clase, así, profe, toda la clase va a preguntar de dónde estamos. Como referencia ahí tenemos, ¿ya, chicos? Muy bien. Hoy día vamos a platicar, de acuerdo a nuestro módulo, de la literatura incaica. Ya, chicos, ahí nuestros compañeros, ya algunos de ustedes tienen bastante información sobre esto y vamos a platicar. A ver, ¿me confirma, por favor, si se ve mi pantalla? Sí, ¿Se profesor. observa? Sí se ve, profesor. Bien, gracias. Sí Gracias. A se ver, ve, alguien quiere ingresar profesor. acá. Un momento, por favor. Ay, ojalá que ya no pase más. A ver, vamos acá. En lo posible, queridos alumnos, yo sí les entiendo, sí, porque puede haber muchas situaciones, pero en lo posible tratemos de ser siempre puntuales, ¿sí? Si están en la posibilidad de entrar puntualmente, entren con, por favor, la puntualidad, obviamente para que todo salga bien en la clase, ¿ya? Eso como sugerencia, por favor, La, tómenlo un consejo. la Aunque puntualidad sea es lo primero. cierto, cierto. Pero otras veces puede suscitarse que, un ejemplo, ¿no? Yo ahorita en clase y mi laptop se me reinicia, entonces mal logro todo, entonces ¿dónde está, no? Entonces siempre en ese orden, ¿ya, chicos? ¡Wow! Alguien más quiere ingresar ahí. Entonces creo que voy a hacer la otra forma de compartir. Es que están entrando cada ratito, porque eso no me va a permitir empezar la clase. A ver. Bien, voy a hacer la manera corta de presentar ya para aceptar más práctico. Bien, ahora sí lo pueden observar acá. La pregunta es, acá partimos con una pregunta. ¿Qué tan importante fue la oralidad para las poblaciones prehispánicas? Ahora, cuando vamos a ese tema, les pregunto, chicos, los incas sabían leer y por ende escribir. ¿Cuál sería su respuesta? Sí, profesor. En su idioma. Ya, ya. Sí, En su sí, idioma, que es el quechua, profesor. Aymara también, ah, digamos. claro. Entonces, ustedes me están indicando que los incas leían, escribían. ¿Qué dicen? A ver. Los demás, ¿qué dicen? A ver. La pregunta era si los incas sabían leer, por ende escribir. Si alguien quiere participar, participen, por favor. No, profesor. María. Muy bien, María. Bien, entonces vamos acá, ya, chicos.
la idea es la siguiente. Los incas, queridos alumnos, no sabían leer ni escribir, ¿ya? No sabían leer ni escribir. Eso hay que tener claro. Entonces, eran profe. Entonces, entonces, los incas, si no sabían leer y escribir, no hacían literatura. Sí hacían literatura. Es decir, para hacer literatura, queridos alumnos, no se necesita de leer ni escribir. No se necesita. ¿Por qué? Porque uno puede transmitir en forma oral, ¿no? Estoy seguro que ustedes, muchos de ustedes, vuestros padres, vuestros abuelos les han contado algunas historias, algunos cuentos, lo cual no están en los libros. Simplemente lo transmiten en forma oral porque lo escucharon de sus padres, de sus ancestros, de sus abuelos. Entonces se mantiene en forma oral. De esa manera, en la época incaica, se mantenía también la tradición oralmente. Es decir, los incas no conocían la escritura gráfica, no había escritura. Ya, muchachos, eso como referencia. Muy bien. Entonces, continuamos, ¿ya? Voy a poner así pantalla completa. Como preámbulo indicamos que la literatura quechua o incaica se desarrolla desde la aparición del Imperio Incaico, en este caso y dice más o menos en el año 1100, hasta la invasión española, en este caso se desarrolla más o menos en el año de 1532. O sea, se inició en el año 1100, ya chicos, después de Cristo, 1100, y finaliza en 1532 con la llegada de los españoles al Tahuantinsuyo. ¿Ya? Seguimos acá. Ahora sí vamos con las características, ¿ya? La literatura quechua, llamado así también o prehispánica, fe oral. Cuando dice fe oral, se transmitió en forma oral. De papá contaba a sus hijos, el abuelo contaba a sus nietos, así se mantuvo en forma oral, de generación en generación. ¿Ya, chicos? Para reconocerla podemos identificar las siguientes características. Estas son las características de la literatura incaica. Es más, en su módulo les preguntan, uno no es característica, les dice, ¿no? Entonces, ahí tienen que marcar lo que no es característica. Aquí encontramos algunas características. La primera característica, la literatura incaica fe agrarista, ¿ya? Dirán, profe, ¿por qué fe agrarista? Porque para los incas la principal actividad fue la agricultura. La principal actividad en la época incaica fue la agricultura. Así como en la colonia fue la minería, seguramente en la actualidad el comercio es la actividad más importante en el Perú. Entonces, para los incas, la actividad más importante fue la agricultura y por ende las obras que ellos compusieron estuvo vinculado a la agricultura. Otra característica es que la literatura incaica fue anónima. Fe anónima. ¿Por qué anónima? Porque se hizo en forma colectiva, se elaboraba, digámoslo, se componía en forma colectiva. Y obviamente esto también por la forma oral, ¿no? Recuerden, hemos indicado que la actividad más importante en los incas fue la agricultura, y pues ahí existía el famoso trabajo mancomunado, ¿no? Hoy trabajas en mi tierra y yo mañana trabajo en tu tierra. Hoy por ti, mañana por mí. Y obviamente en ese desarrollo del trabajo colectivo, pues se dice que había un grupo de músicos que tocaban sus melodías y los campesinos, pues los incas cultivaban la tierra y al final de la jornada había una danza colectiva. Ahora, en esas, digámoslo, en esas festividades se crearon muchos de los famosos poemas líricos de los incas y fue en forma colectiva. O sea, yo ponía una palabra, el otro ponía otra palabra y ya salía una composición poética. ¿Okay? Entonces eso hay que tener en cuenta. Ya fe anónima. Ninguna obra incaica tiene autor conocido. No tiene autor. Todos son anónimos.
Otra característica que hemos indicado también es la oralidad, ¿no? Ya hemos indicado. Se transmitían a través de generaciones. El papá transmitía a su hijo, a su nieto, así sucesivamente, hasta que llegó la escritura ya por los españoles, ¿no? Quienes ya pues lo adoptaron al español. Otra característica de la literatura incaica es animista. ¿Por qué animista? Le daban vida a la naturaleza, ¿no? Le daban vida a la naturaleza. Es decir, los incas, la madre tierra, por ejemplo, tenía vida. No lo tomaban como ahora se considera como un ser inerte. Y por ende lo destruimos nuestra naturaleza, ¿no? No, para los incas, el cosmos, el universo tenía vida. A ver, muchachos, ¿cuál es la actividad más importante de los incas? ¿Cuál es la fiesta más grande de los incas que todavía perdura hasta ahora? El Inti Raymi, profesor. Muy bien, hijita. En la fiesta del Inti Raymi. ¿Cuándo se celebra la fiesta del Inti Raymi? Por favor, ¿alguien recuerda? ¿Cuándo se celebra la fiesta? Junio, ¿no? El día 24 de junio. ¿Sí? 24 de junio se celebra el día de la fiesta del Inti Raymi. En este caso hay que tener en cuenta que se dice que en esa festividad del Inca rendía tributo a la madre tierra, ¿no? En la cual ofrendaba productos agrícolas, productos ganaderos y también le daba chicha y le daba también le daba también en este punto la coca a la madre tierra. Los mejores productos se ofrecían el 24 de junio en alusión a la madre naturaleza, la madre tierra, ¿no? Otra característica de la literatura incaica es politeísta, ¿no? Politeísta, es decir, que los incas adoraban a varios dioses, ¿no? A varios dioses. Pero tenían un dios supremo. ¿Recuerdan cómo se llamaba el dios supremo de los incas? ¿Alguien tiene idea por ahí? El Inti, el sol, profesor. Ya, muy bien. El Inti. También se encuentra o se denomina así, su nombre completo sería así, Inti o Illa Tixi Huiracocha, ¿ya? Huiracocha. Huiracocha es la deidad, el dios supremo de los incas, no hay que olvidarnos, ¿ya? Huiracocha o Illa o Inti Tixi Huiracocha. Obviamente ahí ven otros dioses, ¿no? Otros dioses que eran más regionalistas, también acá vemos, rendían culto a los elementos de la naturaleza como el sol, la luna, los cerros, ¿no? Los famosos apus. Y también algunos animales como la serpiente, el jaguar, que también eran elementos mágicos en la cual se le consideraban pues elementos sobrenaturales, ¿no? Entonces, estas son las características de la literatura incaica que es importante tener en cuenta. Chicos? Otra característica de la literatura incaica es que los incas hubo clases sociales, ¿sí? La clase social entendido como una pirámide, ¿no? Una pirámide. Es decir, la nobleza, la corte que está en la parte de arriba y el pueblo, la parte popular en la parte de abajo, ¿no? Vamos acá. Entonces los de la nobleza se llama, también hicieron la literatura cortesana, ¿eh, chicos? La literatura cortesana. La realizan los amautas, ¿ya? Los amautas. ¿Quiénes eran los amautas? Estos amautas eran sabios que buscaban transmitir la cultura oficial. Recuerden ustedes que los incas se consideraban los hijos del dios Sol, ¿no? Del dios Huiracocha, del dios Inti. Entonces, estos amautas conocían todos los fenómenos cosmogónicos. Estos amautas eran los famosos filósofos. Estos amautas conocían muy bien. ¿Y cómo conocían eran ustedes? Ellos conocían, por ejemplo, todo ese fenómeno cosmogónico en la cual la Tierra gira alrededor del Sol. Claro, el pueblo inca no decía pues que giramos alrededor del Sol. Ya saben ustedes, cuando la Tierra gira alrededor del Sol se dan las estaciones, las 4 estaciones.
Pero los amautas eso lo sabían porque ellos podían observar en los famosos intihuatanas, en la cual eran observatorios astronómicos, y ellos sabían cuánto tiempo duraba la Tierra girar alrededor del Sol. Lo sabían. Entonces estos amautas avisaban a los incas, le decían, por ejemplo, ¿no? Cuando ya llegaban los meses de noviembre, así, empezaban a, digámoslo, avisar, a comunicar al pueblo que era época ya de los sembríos, ¿no? Entonces el Inca comunicaba a su pueblo, decía, alisten sus sembríos porque ya vienen lluvias para sembrar. Y tiempo después ya venía la lluvia. Y el pueblo decía, de razón, este Inca es hijo del Dios, por eso sabe, ¿no? Y ya más o menos seguramente por los meses de marzo, abril, el Inca lo avisaban a los Incas, le decían, Inca, tienes que comunicar a tu pueblo porque ya la lluvia va a desaparecer, ya se va la lluvia. Entonces lo que hacía era, el Inca comunicaba, le decía, ya tienen que ir alistando porque ya se va la lluvia. Y tiempo después la lluvia calmaba, entonces consideraban que pues eran hijos del dios Inca, ¿no? Del Inti Huiracocha. Entonces esos amautas compusieron todos los poemas épicos que conocen ustedes, todos los poemas épicos compusieron los amautas, ¿ya, chicos? En este caso exaltan las hazañas militares, incaicas y las grandes fiestas religiosas. Mientras que en el pueblo, la literatura popular, quienes cultivaron fueron los famosos arabicus. ¿Y quiénes eran los arabicus? Eran compositores, ¿no? Que por lo común del género lírico, del poema lírico, que simbolizan los anhelos, sentimientos comunitarios. En otros términos, ya chicos, aquí los amautas hicieron la poesía épica y los arabicus hicieron la poesía lírica, ¿ya? La poesía épica, cuando decimos poesía épica, aquí están todos los mitos y leyendas incas que conocemos. La leyenda de Manco Cápac Mamaocllo, el mito de Pacaritampu, el mito del dios Huiracocha, etcétera, etcétera. Y los arábicos hicieron todos los poemas líricos, ¿no? Todos los poemas líricos que vamos a ver a continuación. Aquí están los principales géneros. Encontramos en primer orden el género lírico, les decía, ¿no? El género lírico. La información de los cronistas nos señalan la existencia de poetas especializados en el cultivo del género lírico, a los que se denominaba arabicus. No se olviden, los arabicus hicieron el género lírico, no se olviden, muchachos. Ustedes tienen todavía memoria memoria rápido de aprender, porque son jóvenes. Ya cuando uno tiene 60, 70 años, ya ni a cañonazo nos entra, pero cuando uno es joven, aprende rápido. Entonces, ya no se olviden, los arabicus era lo que hicieron la poesía lírica en los incas. Estos arabicus, ¿qué compusieron? Por ejemplo, compusieron los famosos jailis. El jaili, ¿ya? Es la oda principal de la poesía quechua, que significa canto de triunfo, de entusiasmo y de alabanza principalmente a los dioses. También existieron jailis de carácter agrícola y militar, ¿ya? Otro género que es, otra especie lírica que es bastante conocido es el famoso jaraui. Quizás es la más conocida en los incas, los famosos jarauis. Es una poesía amorosa, ¿no? El canto del amor, del sentimiento puro, delicado, ¿no? Con sus actitudes de alegría, dolor. En ningún momento admitía expresiones fuera de lugar o malintencionados. Entonces, cuando hablamos de los jarauis, son los que se componían pues en las labores, sobre todo agrícolas, ¿no? A ver, ¿ustedes saben quechua, queridos alumnos? ¿Quién sabe quechua de acá del grupo que estamos en clase? ¿Alguien sabe quechua? Yo, profesor de Huánuco. ¿Cuál es tu Buenos nombre, días. hija? Hola, hijita, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Jenny Tuco Guaranga. Muy bien, hija, a ver, muy bien. Jenny, ¿alguien más que sabe quechua? Ya. Quiero entender que no saben, bueno, no lo sé si, a ver, pero vamos ahí. Le voy a un poema, un jaraui en quechua, ¿ya?
A ver, alguien que me lo traduce. A ver, dice así. Kaillayapi puñunki samusak chaupituta. Es un jarawi incaico, no va a empezar, el profe se está inventando. Es un jarawi incaico. Voy a reiterar, ¿ya? Kaillayapi puñunki samusak chaupituta. Acá duermes, hasta ahí nada más le entiendo, profesor, más allá no. Muy bien, ya, está cerquita, cerquita. ¿Alguien que se anima? A ver, vamos por Profesor, partes, ya. profesor, ¿puede repetir, por favor? Ya. Kaillayapi, ¿qué querrá decir? Kaillayapi. ¿Alguien latina? Aquí Aquí, nomás. profesor. Ajá. Aquí estoy bien. Kaillayapi quiere decir aquícito al cantito, ¿ya? Kaillayapi, aquí al cantito. Kailla, aquícito al cantito. Puñunqui, si saben. Sí, sueño, duermes. Dormirás. Muy bien, dormirás. Samusak. ¿Cómo dijo, profesor? Samusak. Voy a venir. Ven, ven, Samusak, profesor. Samusak, yo vendré. Ay, Samusak, yo vendré. Chaupituta. Medio. Medianoche. Medianoche. Muy bien. Medianoche, Muy bien. profesor. Medianoche. Muy bien, medianoche. mediodía, profesor. Medianoche. Medianoche. A ver, ¿qué quiere decir el poema en español, ya, chicos? Quiere decir así, al cantito, aquícito, al cantito dormirás y yo vendré medianoche. Es el quechua, en versión quechua, ¿ya? A ver, otro jarabe chiquito nomás. Bueno, como los jarabes eran cortos, no eran extensos, ¿ya? A ver, dice así, mujer hermosa, lunar en la cara. Si eres soltera, vente conmigo. Si eres casada, sigue tu camino. Si eres viuda, a ver por si acaso. ¿Entendieron? ¿Entendieron, chicos? Se han entendido, ¿no? Sumak warmi, profesor. Ajá. Claro, es ya en quechua, ¿no? En quechua, claro, en quechua sí. Esa parte Sí. entiendo. Muy bien, hija, está bien. Mujer hermosa, lunar en la cara, si eres soltera, vente conmigo, si eres casada, sigue tu camino, y si eres viuda, a ver por si acaso, a ver cómo nos va. Es un jarabi, por ejemplo, ¿ya, chicos? Muy bien, seguimos. El Aimoray, que es otra especie lírica, es el canto a la tierra y se daba preferencia a las labores dedicadas a la siembra y a la cosecha, ¿ya? El Huacantaqui, los incas solían cantar sus animales más preciados, por ejemplo, como el zorro, el picaflor, la llama, el cóndor. Otra especie es el urpi. Urpi significa paloma. Ya, chicos, no se olviden, urpi significa paloma. Hermoso canto a la amada, quien se le aparenta o emparenta con la palomita. Es un poema elaborado con gran ternura. Es decir, para los incas, el urpi significaba la paloma y la paloma simboliza a la mujer. ¿Y, chicos? La paloma simboliza a la mujer. Cuando dice, ay, mi palomita. La palomita es la mujer. ¿Qué más? El ayataki. Ayataki es canto que simboliza el dolor y la muerte, ¿no? Aya, ya saben, aya, muerte, ¿no? Reitero, canto que simboliza el dolor y la muerte, era de timbre fúnebre, ¿no? Y solo se entonaba en los días pesarosos, o sea, cuando alguien fallecía. Muy bien. Ahora, en el género épico, ya saben, el género épico que hicieron literatura fueron los amautas. En este caso se indica que se compone de mitos y leyendas en los que desfilan deidades creadoras y transformadoras, así como hombres excepcionales que configuran las distintas civilizaciones que ocuparon esta parte del mundo, antes de la llegada de los españoles. Aquí vamos a encontrar algunos mitos y leyendas de origen de la sierra, ¿no? Por ejemplo, encontramos la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, que es la más común. Estoy seguro que ustedes han escuchado estas leyendas, ¿no? No creo que me digan, no, profe.
hemos escuchado alguna vez. El mito de los hermanos Ayer, que se llama también el mito de Pacaritampu, ¿no? Ahora tenemos los mitos y leyendas costeños. Acá tenemos el mito de Viracocha y los costeños, el mito de Pachacamac, el mito del dios Con y el mito de Nailam, entre otros mitos más, ¿no? Entre otros mitos más. A ver, a una pregunta saca, chicos. ¿Alguna pregunta? No, profesor. ¿Está claro? Sí, profesor. Entendí algo. Algo, solo alguito. A ver, vamos a ver. ¿Los demás qué dicen, chicos? ¿Los demás qué dicen? Sí, está Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, queridos chicos. Entonces, continuamos, ¿ya? Vamos a continuar. A ver, ustedes han escuchado un mito, no lo sé si se lo han escuchado o lo han leído, el mito, no está numerado acá, no está mencionado, que relaciona del dios Viracocha y de Kurinaya. ¿Alguien ha leído ese cuento? Bueno, el cuento es un mito. De Kurinaya. ¿Alguien ha leído eso? Mm, Voy a poner acá su nombre, ya sí. A ver, un poco para explicarles, ¿ya? Breve, ¿no? Es cortito este mito. Lo es en forma resumida. Wiracocha Kurinai, ese es el título de la mitología. Se trata de la historia, más o menos para que tengan una noción, se trata de la historia de que había una muchacha muy hermosa en una comarca, en un pueblito de nombre Kurinaya. Esta muchacha era muy hermosa y todos querían estar con ella. Y pues él consideraba que no había ningún hombre a su altura. Así que un día se dice que Kurinai estaba tejiendo debajo del árbol de una lucma, estaba tejiendo un manto, y esto le vio el dios Viracocha y se convirtió, como era un dios, se convirtió en un ave, en un pajarito. Se posó en el árbol y buscó el fruto más maduro, una lucma madura, y lo soltó al lado de Kurinaya. Kurinaya, que estaba tejiendo, se lo comió la lucma y quedó embarazada. Quedó embarazada. Obviamente, como es de saber, Kurinaya no había estado con ningún hombre, no había cruzado piernas con nadie. Bueno, dio la luz a su criatura, a su hija en este caso. Y cuando cumplió un año, hizo llamar a todo el pueblo, a los hombres del pueblo, y dijo: reúnanse porque quiero que mi hija reconozca a su padre. ¿No? Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Obviamente los hombres querían, Kurinaya no había perdido su encanto, seguía siendo una mujer muy bella. Todos se vistieron de sus mejores trajes y se fueron a ver pues a Kurinaya, a su criatura, ¿no? Entonces les hizo sentar de esa manera así de un salón, así como un cuadrante, todos sentados ahí alrededor. Y Kurinaya dijo: pues hoy día mi hija va a reconocer a su padre. ¿Quién es su papá? Les pregunto, chicos, ¿ustedes creen que la niña de un año puede reconocer a su papá? ¿Creen que pudo reconocer, sí o no? ¿Qué opinan, chicos? Sí, profesor, reconoce. ¿Y cómo lo reconoce?
con la lógica, ¿no, hija? Con la lógica de que la sangre llama a la sangre. Así Entonces es. se dice que la niña iba gateando, gateando y le miraba a los hombres sentados ahí, pues a algunos no les parecían nada interesante. Igual seguía gateando y gateando. Y llegó donde estaba el más anciano de todos, el más harapiento de todos, el más decrépito de todos. Se acercó a él, se apoyó sobre su rodilla y quería que le cargue. Y Kurinaya al observar eso dijo, ¿cómo yo me pude haber embarazado de este viejo decrépito? Cogió a su criatura y salió corriendo del salón. A su atrás iba, ya saben ustedes quién era ese anciano era el Huiracocha. O sea, como era Dios, se convirtió en ave, en anciano, en niño, etcétera, se podía convertir. Entonces la mujer salió corriendo, a su atrás iba Huiracocha, y se dice que cuando iba corriendo Kurinaya, y le preguntaba, en este caso, se encontraban con los animales, por ejemplo, se encontró con el cóndor, le dijo, señor cóndor, ¿ha visto aquí que corre una mujer cargado su bebé? Y el cóndor le decía, sí, 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 si corres un poquito más le vas a dar alcance. Entonces, el dios Huiracocha le decía, muy bien, gracias por darme la buena noticia. A partir de ahora tú serás amo y señor de los cielos, los hombres te van a temer y vas a comer pura carne. No iba corriendo y se encontraba con el zorrillo. Señor zorrillo, ¿por qué has visto una mujer que va cargado su bebé? Sí, le dice, es imposible que lo alcances porque eso ya hace tiempo ha corrido. Por darme la mala noticia, tú serás odiado por los hombres. Solamente andarás de noche y vas a oler a pestilencia. O sea, a los animales que le daban la buena noticia, le daba pues así como una bendición. Y a los animales que daban la mala noticia, le daba así como una maldición. La es que Kurinaya llegó, dice, a lo que es Pachacamaca actualmente, porque está por Lima, por Lurín, y esta mujer se lanzó con su criatura al mar, se lanzó. Y cuando llegó Huiracocha, llegó muy tarde porque ya se habían lanzado. Y fruto de eso se había formado, ustedes cuando van a Lima, cuando van a ir a las playas del sur, vayan por esa zona, ahí hay dos islas, una grande y otra pequeña. La grande se dice que es Kurinaya y la pequeña es su hija, y en lunas, así lunas nuevas, salen madre e hija, se peinan y luego se meten al mar, ¿no? Es una leyenda, por ejemplo, ¿no? Muy bien, muchachos, continuamos entonces con nuestra clase. A ver. María, ¿había levantado la mano María? Hace ratos fue eso. Muy bien, continuamos ya, chicos. Voy a seguir Disculpa, presentando. profesor, me equivoqué. Ah, ya, no te preocupes, hija, no te preocupes. No, no te preocupes, hija. No, no hay problema. Bien, vamos ahora sí con la obra más importante de la época incaica. Lo vamos a considerar acá, porque algunos lo consideran en la época de la colonia, nosotros lo vamos a considerar aquí en la época incaica. Vamos a explicarles por qué, ¿ya? La obra más importante de la literatura incaica, reitero, es la obra Ollantay. Es la más importante. Ya saben, el autor es anónimo porque no se sabe quién escribió. Es una característica de la literatura incaica. El género es dramático. Cuando decimos dramático es obra de teatro, ¿no? La especie es drama. Recuerden que el género dramático tiene tres especies: comedia, tragedia y drama. En este caso es una combinación entre tragedia y comedia, ¿no? Que es drama. El número de actos tiene 3 actos, ¿ya, chicos? 3 actos. Ahora, con lo que respecta a su origen, hay 3 teorías, ¿ya, chicos? Con respecto al origen de la obra Ollantay. Hay una teoría incaísta o prehispánica. ¿Qué dice esta teoría? Esta teoría, definida por Juan Sebastián Barranca y Gabino Pacheco Segarra, indican que esta obra Ollantay fue creada en la época incaica. Fue creada y compuesta en la época incaica con personajes incaicos. Bien. Luego tiene la teoría hispanista o colonial, que fue defendida por Bartolomé Mitre y Ricardo Palma. ¿Qué indican estos señores? Que esta obra fue creada en la época de la colonia. Reitero, fue creada en la época de la colonia, usando personajes incas.
personajes incas, simplemente como elemento decorativo, nada más. Pero ¿cuál es la teoría que tiene mayor validez? Es esta acá, la teoría ecléctica. Esa es la teoría que tiene mayor validez, que fue defendida por Marcelino Meléndez y José de la Riva Agüero. ¿Y qué dice esta teoría? Es, le reitero, la que tiene mayor validez para los críticos, chicos. Esta teoría indica que esta obra fue creada en la época incaica. Creada en la época incaica y que se mantuvo en forma oral, de tradición oral. Así, en forma oral, hasta que llegaron los españoles. Los españoles lo escucharon y los escribieron, ¿no? Lo escribieron ya en versión español. Y lo estructuraron con características españolas, el número de actos, escenas, etcétera, etcétera. Entonces es la teoría que tiene mayor aceptación. Chicos, reitero que la obra de Ollantay fue creada en la época incaica, pero que los españoles, al escucharlo, lo convirtieron en, digámoslo, en una historia con técnicas españolas, ¿no? Con técnicas españolas. Bien, el tema de esta obra es el poder y el amor. Chicos, el poder y el amor es el tema central de la obra. Y otros temas secundarios son la traición, la valentía y la guerra. Como personajes, vamos a encontrar acá con unos personajes. Por ejemplo, tenemos a Pachacútec, que es el anciano inca. Pachacútec es un inca, ¿no? Padre de Cusicoyur, ese hay que tener en cuenta Cusicoyur. Luego tenemos a Tupac Yupanqui, que es otro inca, que es hermano de Cusicoyur. Hermano de Cusicoyur y es hijo de Pachacútec. Chicos, Ollantay, que es otro personaje centrales. Ollantay es el general del Antisuyo. Recuerdan de los 4 suyos, ¿cierto? ¿Cuáles son los 4 suyos? A ver, muchachos. Chicas, chicos, vamos, participen, por favor, si no hago solito mi clase. Collasuyo, Antisuyo, Contisuyo y suyo, profesor. Ajá, el Chincha y suyo. Muy bien, hija, gracias, gracias, muy bien. Ya, entonces, Ollantay era general del Antisuyo, ¿ya? Luego tenemos a Cusicoyur. Cusicoyur es hija de Pachacútec, ¿ya? Cusicoyur. Y Mazumac es otra niña, y Mazumac es hija de Ollantay, de Ollantay y de Cusicoyur. Acá tenemos a Rumiñahui, general del Hanansuyo. Orco Branca es general de Ollantay. Wilcauma es un sacerdote. Pitusay es una doncella de Imazumac. Y Mama, ¿cómo se lee esto, chicos? ¿Lo pueden ver? Lo que estoy subrayando. Hola, ¿están ahí? ¿Me oyen? Sí, profesor. ¿Cómo se lee eso? Mama. Mama conca. Ah, ya, más o menos por ahí, ¿no? Mamá, Ojo, no me van a leer. profesor. Ajá. Ojo, no es mama caca, no es caca, es caca. Caca. Caca en quechua, ¿qué significa? Caca. Mamá, caca. Caca, ¿qué significa? No se ve en caca, en quechua es piedra. Ya, piedra, caca. En algunos libros va a encontrar como mama rangra, es igual, ya mama caca o mama rangra, que significa mama piedra, ¿no? Es la que gobierna, la dirige el Acliahuasi. ¿Está claro, chicos? Ahora voy a explicar de qué trata esta obra, ¿ya? Por favor, atiendan, deje el celular, estar chateando, mirando tu Facebook, tu WhatsApp. Vamos con la historia. Esta historia se trata de lo siguiente, ¿ya? Pachacútec es ya saben, el gobernante inca, ¿no? Y tiene una hija, ya hemos indicado que en este caso que es Cusicoyur, ¿no? Pachacútec y su hija Cusicoyur. ¿Y qué pasa ahí, profe? Ollantay, que es el general del Antisuyo, se enamora de Cusicoyur.
Entonces, ¿qué hace Ollantay? Atrevido, se va a pedir la mano a Pachacuti y le dice, Inca, yo quiero casarme con tu hija. Deme la mano de tu hija. Amo a Cusicoyur. A lo que el Inca le dice, el Inca Pachacuti le dice, no te puedes casar con mi hija porque tú no eres linaje no eres de mi estirpe, no eres de la sangre real incaica. Tú eres simplemente un simple plebeyo. Así que no seas, digámoslo, a ver, un término adecuado. No te atribuyas cosas que no te corresponden. Y le vota, ¿no? Le dice, retira de mi palacio. A lo que Ollantay se retira y le dice, pues si tú no me das la mano de tu hija, pues me voy con mi ejército y te voy a hacer la guerra. Muy bien. Así que Ollantay se fue con sus hombres hacia Ollantaytambo como un inca rebelde. Ahora, Pachacútec ya era un inca anciano. Tiempo después fallece, muere. Y cuando muere, quien le toca asumir en el cargo es su hijo Tupac Yupanqui, Tupac Inca Yupanqui, que es otro inca, ¿no? Ahora, cuando Tupac Inca Yupanqui entra como gobernante, se entera pues de que Ollantay era un inca rebelde, ¿no? Simplemente un inca rebelde. Así que lo que corresponde es hacer de que Tupac Inca Yupanqui envíe a otro inca, en este caso de nombre acá Rumiñahui, y le haga una trampa, una treta a Ollantay. Obviamente cae en la trampa, ¿no? ¿Y cuál era la trampa? Le dice, pues, Rumiñahui le dice, pues yo también soy un inca rebelde, así que me uno a tu fuerza, le dice a Ollantay. Y esa fecha, ese día se celebraba la fiesta de Inti Raymi. Y como era de costumbre, pues se ponen a libar y queda emborrachado, ebrio Ollantay, y cae, pues, es hecho prisionero en manos de Rumiñahui. Bueno, ¿qué pasó luego? Tupac Yupanqui, el inca Tupac Yupanqui, un día se va a la Acliahuasi. En el Acliahuasi, para que tener una idea, ¿no? No, la verdad, como le decía, no conozco Cusco, pero sí dice que en lo que es actualmente la Catedral de Cusco, ahí funcionaba lo que era el Acliahuasi, que era una, digámoslo así, se llamaba, era como un monasterio en la cual se rendía culto al sol, al fuego. Entonces, en ese Acliahuasi fue encerrada Kusikoyur. Obviamente, Kusikoyur, al ser encerrada por su padre, en este caso por su papá Pachacútec, ya estaba embarazada. Y dio a luz a Imasumac. Y cuando Tupac Inca Yupanqui fue a la Acliahuasi, en el Acliahuasi escucha los lamentos y los quejidos de una niña. Y cuando Tupac Yupanqui va, ¿quién es el que lloraba? Y le dice a la niña, ¿por qué lloras? Y la niña le dice, solamente quiero ver a mi madre. ¿Y quién es tu mamá? Le dice, y mi mamá está al otro lado de la celda, está recluida. Y cuando van a ver a la que está recluida, se entera de que era su hermana, Kusikoyur. Y le dice, hermana, ¿qué haces acá? Le dice, ¿no? Le dice, bueno, pues acá estoy encerrada porque nuestro padre me encerró acá por haberme enamorado de Ollantay. Bien, le da libertad a Kusikoyur, obviamente con su hija Imasumac, hace llamar al ya hecho, digámoslo, prisionero preso Ollantay, y Tupac Inca Yupanqui permite que su hermana Kusikoyur se case con Ollantay, chicos, eso más o menos, pero antes de terminar nuestra clase, a ver un momentito, por favor, vamos acá.
Vamos a ver un pequeño resumen a manera de video. ¿Ya tienen una idea más o menos? ¿Ya tienen una idea? Entonces lo que vamos a ver es un pequeño resumen de esta obra. Chicos, por favor, entonces no me abandonen. Tenemos ahí unos minutitos de clase, ¿ya? Un momentito, por favor. Para ganar tiempo voy a cortar mi... Jenny, apaga tu micro, hija. Jenny, apaga tu micro, por favor. Gracias, hijita. Muy bien, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a ver este pequeño resumen del video, por favor, en video. Un momentito, por favor. Que termine de cargar. Bien. Vamos, chicos. A ver. Bienvenidos a mi canal. Hoy vengo con un drama andino caracterizado por cierta tragicidad y profundo romanticismo. Aunque se han dado múltiples teorías acerca del autor, no existe una oficial. Un momentito, chicos. Bien. Está dividido en 3 actos y en cuanto a su origen también concurre en un debate. Algunos lo consideran de origen incaico por el idioma en el que fue escrito, que es el quechua, y otros tantos de origen hispano-colonial, por las diversas expresiones hispánicas que se pueden notar en el contenido. La obra en la que me refiero se titula Ollantay, y sin más preámbulo, espero que disfruten el video. La obra nos narra la historia de amor entre Cusicoulior, quien es la hija del Inca Pachacútec, soberano del Tahuantinsuyo, y Ollantay, quien es general del Antisuyo y uno de los guerreros más fuertes de Pachacútec, pero de una casta social inferior. Ambos enamorados se casan a escondidas, y para evitar represalias, Ollantay decide convencer al Inca Pachacútec para que le ceda la mano de su hija. Sin embargo, este enfurece tras escuchar la confesión de su súbdito, negando dicho pedido y fundamentando la diferencia de clases. Tras esta respuesta, Ollantay se encoleriza irremediablemente y se subleva en contra de la nación. Antes de ello, busca a Cusicoulior, pero se da cuenta que ella ha sido ocultada. Entonces, resignado, se dirige a la villa de Tambo, donde empieza su resistencia en contra de Pachacútec. Pasan 10 largos años y Pachacútec muere. Así, su hijo Tupac Yupanqui hereda el trono. El nuevo gobernante le ordena a Rumiñahui, que es un poderoso general del Imperio Incaico, que acabe con la resistencia del Antisuyo. Y tras sus intentos fallidos en años anteriores, este decide colarse como infiltrado entre el ejército de su enemigo. De esta forma logra capturarlos, aprovechando una festividad que se llevaba a cabo. Finalmente, Tupac Yupanqui resuelve conmutarles la pena, tanto a Ollantay como a sus generales. Es ahí donde aparece Imazuma, una niña de 10 años aproximadamente. Un momentito, chicos. Me parece que el internet también me está jugando la mala pasada. Ella suplica a Tupac Yupanqui que ayude a su madre, ya que está encerrada y a punto de morir. Todos se dirigen a dicha celda y se descubre que esa mujer es Cusicoulior y que Imazuma es hija de Ollantay, por tanto, miembro de la nobleza imperial. Al hablar de una obra literaria como es Ollantay, se nos entremezclan diversos aspectos y facultades innatas, como es el empleo artístico del quechua desde un ámbito dramático o la indiscutible representación del contexto incaico que simboliza. Aunque este libro quizás no es comparable a grandes dramas como La vida de sueño de Calderón de la Barca o Fuente Ovejuna de Lope de Vega, es capaz de cautivar y entretenernos con una historia asequible y un desenlace satisfactorio, sin contar con sus característicos personajes y un escenario oportuno, único y grandioso. Si hay algo que
Remarcar en Ollantay serían sus alusiones en ciertas escenas a imágenes o figuras propias de la cosmovisión andina, como sería, por ejemplo, el empleo de los quipus, destacando su facultad para ver el futuro entre sus nudos. También sería injusto de mi parte no dar crédito al desenvolvimiento escrito que se nota en el contenido, sobre todo en la versión quechua, ya que los versos están escritos en ese idioma y la traducción tiene ciertas salidas forzosas en los párrafos que se leen. Mi escena favorita se da sin ninguna duda en el reencuentro familiar, ya que aquí la historia da una vuelta de 360 grados, cuando el lector ya había proyectado un final trágico al estilo Shakespeare, con la muerte de Cusicolor y el sacrificio del ejército delante suyo. Tupac Yupanqui llega y transforma una narración hasta el momento infausta en un desenlace placentero. Aunque personalmente no soy muy amante de los finales predecibles y habituales, este merece la pena, ya que absorbe todo tipo de pesadumbre que la historia nos había hecho sentir hasta ese momento. Por la tríada temática de la historia, el estático desarrollo de los personajes y el infructuoso empleo de figuras literarias, le doy una puntuación de 7.8. Muy bien, chicos. Nos ganó la hora. Van a ser las 12. No sé si tuvieran una duda, queridos alumnos, alguna pregunta, alguna duda, algo que no se dejó entender. Pregunten, por favor. Profesor, una consulta. ¿Es la clase de comunicación? ¿Mi horario decía comunicación o es de historia? Comunicación. Literatura incaica, hija. Ya, ok. Literatura Gracias. incaica. Sí. Está en su Todo módulo, entendido. literatura incaica, que empezamos con Laura Ollantay. Dime, Heidi. Todo entendido, profesor. Muy bien. Recuerden que el tema de literatura se tiene que vincular al tema histórico, necesariamente, porque no se puede vivir ajeno a la historia en toda la literatura, ¿no? Tiene un contexto histórico. ¿Ya, muchachos? Muy bien, gracias chicos, chicas, por su tiempo y su paciencia. Ya nos encontramos la próxima semana en otra sesión más. Gracias, bonito día para ustedes, feliz fin de semana y Gracias. les vaya súper en todas sus actividades. Gracias, profesor. Hasta luego, chicos. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Clotilde, cuídate.